Hola y bienvenidos a Brotes de Ciencia. En el episodio de hoy comenzaremos la serie sobre genética en homenaje al 200 aniversario de nacimiento de Mendel. En esta primera entrega hablaremos sobre genética clínica y medicina genómica y la revolución que está protagonizando. Para ello contaremos con la presencia de una invitada de excepción, Carmen Ayuso García, Premio Nacional de Genética en el año 2017, para hablarnos de estos temas. Y en la mesa también contamos con Pablo Rodríguez y ahora mismo les habla Eric Torres. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar un poco con la presentación de la invitada, que yo no sé si quieres presentarte tú o lo hago yo. Bueno, si quieres digo yo quién soy y luego si hay interés en saber algún aspecto más de mi vida, pues aparte de que se puede buscar en la red, porque no tengo grandes secretos, pues también me podéis hacer alguna pregunta. Yo soy médico y desde que acabé la carrera de medicina pues me interesó la genética y empecé a trabajar en la Fundación Jiménez Díaz en el área asistencial como genetista. Actualmente dirijo el departamento de genética asistencial. Y he hecho otras 3 cosas que creo que puede merecer la pena comentarlas, y es que he dedicado parte de mi vida a la investigación, también en genética, a la docencia, a la formación y a la gestión. Y además de haber buceado en las enfermedades raras, que son una de mis aficiones, digamos, intelectuales de investigación, pues siempre me han interesado los temas relacionados con la bioética. Y yo creo que eso es lo que puede resultar interesante, si es que hay algo, saber de mí. Perfecto. El tema es que el currículum de Carmen es tan extenso que no sabíamos muy bien realmente cómo presentarlo, pero bueno, nos has dejado la ventana abierta a hablar muchos temas que esperemos que podamos tratar unos cuantos de interés aquí en estos 45 minutos, esta hora que estemos hablando. Pero bueno, sí, efectivamente, o sea, además de profesional médico, tengo aquí que Carmen es autora de más de 50 capítulos de libros, 400 artículos científicos, o sea que es una investigadora prolífica, ¿no? O sea que es importante también, ¿no? Sí, desde luego. Y bueno, y también miembro de numerosas sociedades científicas, comités científicos, además de puestos de responsabilidad en la Fundación Jiménez Díaz, que es donde te desempeñas actualmente, ¿no? Y sí. Profesora, ¿no? Profesora titular de la Universidad Autónoma. Profesora asociada, no soy titular. No sé, en estos momentos no soy profesora titular. Muy bien. Bueno, pues aunque en la época de Mendel el término de gen no estaba ni siquiera inventado, eso ya llegaría más adelante, en el año 1909 exactamente, por el botánico danés Wilhelm Johannsen, Mendel comenzó a referirse a este concepto, pero con otro nombre, con el nombre de factores. En estos 200 años, desde el nacimiento de Mendel hasta ahora, los avances en el área de la genética han sido espectaculares y a su desarrollo han contribuido también la biología molecular, la estadística, la bioinformática, entre otros. Y las aplicaciones son de especial relevancia para agricultura. Por ejemplo, aquí que estamos en la Escuela de Agrónomos, hablaremos también sobre mejora genética vegetal y animal, pero también para la salud, que es de lo que vamos a hablar hoy. Así que vamos a comenzar un poco ya entrando en el tema, si queréis. Venga, vamos allá. Bueno, Pablo, que estabas tú comentando que querías comenzar con... Lo primero que queríamos preguntarte, Carmen, era, como a modo de introducción, ¿en qué consiste exactamente la revolución protagonizada por la medicina genómica? Es complejo de resumir, pero voy a intentar hacerlo. Realmente de esto llevamos hablando desde que se publicó el borrador del proyecto Genoma Humano, estamos hablando del siglo XXI, un proyecto que había empezado más de 10 años atrás.
y que se ha vuelto a poner sobre la mesa muy recientemente, en este año, en el que se ha completado una parte importante del genoma humano, pequeña pero importante, como son las regiones repetidas de nuestros cromosomas y algunas regiones que no se habían resuelto en la secuencia inicial. ¿Por qué hay una revolución con el proyecto Genoma Humano? Pues derivado de aquel, o por qué hay una incorporación del proyecto Genoma Humano a una forma de prevenir de prevenir la salud y de tratar la enfermedad. Pues porque de ese conocimiento se ha derivado el poder identificar las causas de numerosas enfermedades, todas las enfermedades que están causadas por alteraciones de un único gen, las que llamamos monogénicas o mendelianas, por cierto, porque también nos ha permitido conocer cuál es la contribución pequeña y aditiva o poligénica de muchos cambios de nuestro genoma que nos hace que estemos predispuestos o protegidos a padecer enfermedades comunes o a que tengamos determinados rasgos fenotípicos, lo que llamamos patología o rasgos poligénicos, porque también nos permite identificar posibles, lo que llamamos dianas terapéuticas, es decir, cambios genéticos que ocurren, bien heredados, bien de novo, por ejemplo en los tumores, y poder atacarlos con herramientas específicas moleculares que pueden corregirlos en las células, porque podemos establecer programas de salud pública estratificando la población, identificando a las personas que tienen más o menos riesgo ante determinadas enfermedades. He descrito algunas de las aplicaciones que tiene hoy en día la medicina genómica, pero sin duda la medicina genómica no sería posible si todo este conocimiento no estuviera asequible en el día a día de la práctica clínica. ¿Y qué es lo que hace que esta medicina y este conocimiento sea asequible? En primer lugar, su abaratamiento. Hoy en día tenemos dispositivos, tenemos tecnología que nos permite realizar secuencias de una gran cantidad de genes, incluso de todo el genoma de un individuo, a costes baratos y en un periodo muy breve de tiempo. Pero tenemos una limitación, es que la interpretación de esa información también es compleja. Tenemos que recurrir a otras ciencias, las ciencias tales como la bioinformática, para poder dilucidar de toda la variabilidad genética que hay entre un individuo u otro, un 1 por 1000 de nuestro genoma aproximadamente, cuál de esa variabilidad es banal, es trivial, no produce ninguna patología y cuál está relacionada con enfermedades y con qué enfermedades. Y eso lo hacen los bioinformáticos. Y la tercera revolución, primero he dicho el conocimiento y el abaratamiento, segundo la bioinformática y tercero es la incorporación de ese conocimiento a la práctica clínica a través de las herramientas digitales. La medicina digital, que es un avance y una revolución enorme, y la interpretación de toda esa información a través de la inteligencia artificial nos permite integrar todo ese conocimiento, establecer conclusiones a través de algoritmos que se pueden aplicar al conjunto de los pacientes y a los pacientes individuales y poder así realizar una medicina más estratificada y más precisa. Es decir, la medicina genómica es el conjunto del conocimiento, el abaratamiento de las técnicas genómicas, la posibilidad de hacer análisis bioinformáticos y de incorporar ese conocimiento a la historia clínica y utilizar esas herramientas electrónicas y de inteligencia artificial para su interpretación y su uso. Precisamente como dices, hay una serie de tecnologías, como dices, de secuenciación o de computación que han sido imprescindibles para el desarrollo de este campo y para su revolución. Aparte de estas tecnologías, bueno, cuéntanos un poco cómo han logrado dar ese gran salto y qué otros factores han tenido un gran impacto en este desarrollo. Hay numerosos factores. En primer lugar, que ha sido en general una empresa colaborativa en la cual han intervenido gobiernos, empresas, muchos gobiernos, diversas empresas, muchas neuronas puestas a trabajar en esto. En segundo lugar, la posibilidad tecnológica. Si no hubiera sido factible el hacer estudios de secuenciación a una velocidad relativamente rápida, pues no hubiéramos podido experimentar este crecimiento exponencial del conocimiento. Esto creo que han sido los dos factores críticos.
el desarrollo en paralelo de la tecnología y del esfuerzo colectivo para obtener el conocimiento. Esa ha sido la clave. Inmediatamente, como afortunadamente el ser humano suele pensar, y el 99% del tiempo piensa en conclusiones útiles para otros seres humanos, afortunadamente, pues surgieron muchísimas aplicaciones y cada día surgen más que están derivadas de este conocimiento. Pero yo estribaría el avance de la medicina genómica en esos dos factores, la inteligencia humana y el esfuerzo colectivo y el avance de la tecnología, que en definitiva también es una consecuencia de la inteligencia humana. Claro, además que son dos factores que en general suelen liderar muchas revoluciones tecnológicas e intelectuales, ¿no? Vale, pues dada esta introducción bastante clara, creo yo, pasamos a hablar un poco sobre los problemas a los que se va a enfrentar este campo de la medicina a muchos aspectos, a nivel científico y también a otros aspectos menos científicos, como son los aspectos éticos y los aspectos legales y socioeconómicos. Bueno, pues efectivamente, Carmen, nos has comentado un poco del abaratamiento de estas técnicas que han hecho que cada vez sea más posible llevarlos a la práctica, a la clínica, pero realmente cuán plausible es incorporar estas técnicas de medicina genómica a la clínica y qué coste tendrá, porque muchas de estas técnicas de las que estamos hablando y medicina personalizada, se habla mucho del presente, pero ¿realmente es el presente o no llegará a serlo hasta dentro de mucho tiempo? En realidad, en la práctica clínica ya hay medicina genómica en nuestro día a día. Cuando doy clases suelo preguntar a los alumnos: ¿cuántos de vosotros os han hecho un estudio genético? Y todo el mundo permanece callado. Pero en realidad, todas las personas que nos están escuchando, que sean estudiantes, se les ha hecho un estudio genético cuando nacieron. Se les ha hecho una prueba de cribado neonatal. Y eso generalmente se utilizan técnicas más bioquímicas que genómicas, pero ya cada vez más se van incorporando las técnicas genómicas. Veamos, ese es el primer paso en la vida del ser humano en el cual ocurre ya la implementación de la medicina genómica. Incluso hay personas que antes de haber nacido les han hecho un test prenatal, les han hecho un diagnóstico de un cariotipo. O sea que la medicina genómica ya existe y existe desde hace años. Sin embargo, la velocidad de desarrollo no es igual en todos los ámbitos ni para todas las especialidades. Por ejemplo, las enfermedades cromosómicas se pueden diagnosticar de una manera rutinaria en todos nuestros entornos, se hacen de hecho prenatalmente. En España se hacen prenatalmente desde los años 70 del pasado siglo y es una técnica que es completamente rutinaria. El hacer un estudio de exoma o de genoma, no sé si será necesario explicar lo que es un exoma o un genoma, creo que en este foro no, pero hacer un estudio, digamos, comprensivo muy grande de muchas partes de nuestro genoma de una forma rutinaria ya es posible y se hace cuando el paciente o la persona que nos consulta tiene la sospecha de una enfermedad puramente hereditaria, monogénica, mendeliana o una enfermedad rara. Y eso lo podemos hacer para en torno de unas 6.000 o 7.000 enfermedades. Y ese diagnóstico está disponible. No es accesible en todos los casos, desgraciadamente, porque los recursos que tenemos disponibles para hacer eso no están repartidos equitativamente, por ejemplo, en nuestro país. Pero sí está disponible y hay personas que pueden acceder a ellos y otras personas que con mucha más dificultad tardan mucho más en acceder. Así que hemos visto cómo las enfermedades cromosómicas, como las enfermedades raras, y voy a poner el tercer ejemplo más claro de implementación de la medicina genómica ya en nuestra práctica clínica, que es el cáncer. En el cáncer hay muchísimas patologías en las cuales ya se realizan estudios genéticos directos sobre el tumor, porque se conoce cuál es el tipo de cambios genéticos que ocurren a lo largo de la vida y que han provocado ese tumor, y es necesario saberlo para implementar un tratamiento específico. O en el caso de cáncer hereditario, cuando en una familia se repiten casos, por ejemplo, de cáncer de mama y ovario, se hacen estudios específicos para identificar si esa es la causa en los casos existentes o si podría haber casos que en el futuro desarrollaran estos tumores. Os he puesto estos ejemplos para que
quienes nos escuchan sepan lo que hoy en día se puede hacer y se está haciendo de hecho. Hay otro tipo de patologías en las cuales todavía el desarrollo es mucho menor, por dos razones. Y la fundamental por que el nivel de desarrollo del conocimiento es mucho más pequeño. Por ejemplo, no sabemos cuántos genes y en qué cantidad, en qué porcentaje están contribuyendo a que una persona desarrolle, por ejemplo, un evento cardíaco, un infarto. Sabemos que hay bastantes factores genéticos, además de los ambientales, pero no se puede calibrar con precisión cuáles son esos. Por tanto, esto no se ofrece como un diagnóstico todavía o no se ofrece con rigor científico todavía porque el conocimiento, la base de conocimiento todavía es más precaria. Hay otra limitación, que es una limitación material, o sea, estoy hablando de las limitaciones, digamos, de conocimiento, que una es estos ejemplos que he puesto, pero hay también limitaciones materiales. Los equipos necesarios para realizar la secuenciación y los reactivos que se utilizan son baratos proporcionalmente a la cantidad de información que vamos a obtener, pero en un diagnóstico que estamos acostumbrados, que a lo mejor una analítica de sangre puede costar 50 céntimos o como mucho 5 euros, hablar de cientos de euros para un paciente, esto impacta en el Sistema Nacional de Salud y en todos los sistemas de salud. Entonces, aunque sean baratos, son baratos relativamente, pero son caros también relativamente. Por tanto, el implementar con equipos los reactivos y, en último término, pero el más importante, la creación de equipos de profesionales bien capacitados que sean capaces de interpretar esa información y de aplicarla adecuadamente a la práctica clínica, son las limitaciones, digamos, logísticas o presupuestarias o económicas que hacen que esto todavía no sea una realidad en todas las comunidades autónomas, en todos los hospitales o en todos los centros sanitarios. Bueno, luego hablaremos también de este tema, pero también mucha gente cuando piensa en medicina genómica también se le va la mente a la farmacogenómica, ¿no? Esto de analizamos el genoma de una persona, vemos en una base de datos qué variantes tiene, si se corresponde a una determinada enfermedad o una manera de metabolizar un fármaco o de cuál sería la dosis, digamos, apropiada, y luego diseñar un tratamiento específico. Por ejemplo, si te duele la cabeza o si tienes, bueno, algo más serio, ¿no? Eso es todavía más difícil de implementar, ¿no? Pues te agradezco mucho que hayas sacado este tema, porque justamente es una de las aplicaciones actuales de la genética en la práctica clínica, una aplicación real, es algo que se hace en mi departamento, por ejemplo, y en muchos otros de España, que son los estudios farmacogenéticos, o sea que eso ya es una realidad. Lo que pasa es que es importante también aclararle a los oyentes que no disponemos de información suficiente y suficientemente precisa sobre todos los posibles fármacos, todas las posibles aplicaciones de esos fármacos que tengan detrás lo que llamamos un farmacogen. Pero de hecho, existe ficha técnica para la utilización de determinados fármacos. En este momento se me viene a la cabeza la capecitabina, el 5-fluoruracilo, que se utiliza directamente en el cáncer de colon, o otro tipo de fármacos, también en cáncer, que si no se hace antes un análisis de ese farmacogen que va a modificar la tolerancia y la respuesta al fármaco, no se deben prescribir. Y de hecho en nuestro departamento hacemos todas las semanas varias decenas de casos para que el oncólogo tenga disponible esa información antes de prescribir ese tratamiento en el paciente y así pueda, en caso necesario, ajustar la dosis para que no le produzca una toxicidad. O sea que eso es una aplicación real existente ya. Lo que pasa es que, como digo, no se puede aplicar para todas las enfermedades, para todos los fármacos, sino solo para unos pocos en los cuales se ha establecido muy bien que existe realmente una medida clínica de cambio de tratamiento cuando se identifica una variante genética que actúa sobre un farmacogen. Claro, además imagino que eso implica reeditar un poco los ensayos clínicos que se hicieron en su día, ¿no? Imagino, porque tenemos que tener pruebas científicas, evidencia científica con distintos genomas, distintas personas, cómo afectaría un fármaco según qué variante tengas, por ejemplo. Y eso es algo que en los ensayos clínicos, digamos, que se hacían previamente, quizás no se tenía en cuenta. Bueno, a tu pregunta tengo dos comentarios. Uno voy a contestar directamente a esa pregunta.
y otra es un comentario sobre, en general, cómo se pueden hoy en día modificar los tratamientos. El primer comentario que tengo es que la primera vez que yo hablé en mi vida de práctica clínica o de práctica en general o de investigación sobre un farmacogen fue precisamente con una compañía farmacéutica que lo que quería era implementar la toma de muestras para hacer estudios farmacogenéticos en todos los ensayos clínicos. De manera que mucho antes de que se nos pasara por la cabeza hacer esto en nuestra práctica clínica, las compañías farmacéuticas ya sabían que esto ocurría, porque cuando hacían sus análisis de los resultados de probar un fármaco veían que esto ocurría y querían saber por qué. Y esto lo discutí primero con una compañía farmacéutica que además me pidió que formara al personal al respecto, y la segunda vez fue con otra compañía distinta que recibía a personas que venían de los Estados Unidos y que querían hablar con alguien que supiera de esto en España para ver cómo se podía abordar estos estudios y si los comités de ética de la investigación estarían dispuestos a aprobar el que se tomaran muestras para hacer este tipo de estudios, porque había que explicar que era importante para el desarrollo del fármaco y importante para los pacientes. Así que hace ya bastantes años, y te estoy hablando de la década pasada, no de la anterior, de principios del siglo XXI. O sea que esto ya está sobre la mesa y se hace rutinariamente. Y la segunda cuestión es sobre la reutilización de los datos que se obtienen al hacer genomas para poder tenerlos disponibles para otras personas. Esto es una cuestión que tiene que ver con aspectos ético-legales, pero que es muy importante, porque tú has hecho un comentario sobre cómo responden los pacientes. Bueno, como sabéis, y si no lo sabéis, lo apunto aquí, la mayoría de los estudios que tenemos de los genomas que estaban disponibles al principio correspondían a personas de raza blanca, raza caucásica. Con lo cual, pues otras poblaciones no conocíamos cuál era la variabilidad genética. ¿Qué pasó? Pues que cuando hacíamos un genoma de una persona asiática o de una persona de raza negra, nos encontrábamos a veces con variantes que decíamos, uy, esta es una variante rarísima, seguro que es patogénica. Hombre, rarísima en caucásicos, pero no tan rara en un asiático o en un africano. Entonces esto puso sobre la mesa la necesidad de que los estudios genómicos comprendieran diferentes poblaciones, y también la necesidad de compartir la información. Y esto plantea retos, porque hay que combinar el compartir con el derecho a la privacidad y a la confidencialidad y no publicidad de los datos de las personas que participan en los estudios diagnósticos y de investigación. Precisamente es que la medicina genómica está intrínsecamente relacionada con la medicina personalizada si no lo consideras lo mismo realmente. Y en este aspecto, como dices, pues surge un problema a la hora de almacenar todos los datos genómicos de los pacientes prueba, que se someten a todos esos estudios genómicos, y esto a nivel de gestión de la logística supone muchos problemas éticos o legales. ¿Cómo se están abordando estos problemas y en qué consisten exactamente? Hay diferentes estadios de los estudios genómicos y de su uso secundario, que es como se llama a lo que yo he esbozado, que requieren atención. De hecho, hay un programa muy ambicioso a nivel europeo que se llama Beyond 1 Million Genomes, que España ha suscrito y que hay un grupo de trabajo en el cual yo tengo la fortuna de participar, porque estoy aprendiendo mucho, no porque pueda aportar muy poco, pero sobre todo puedo aprender y trasladar lo que escucho allí. Se está tratando de ver cómo toda la cadena desde la obtención de los datos genómicos y personales, su tratamiento, su almacenamiento, su procesamiento y su uso secundario, lo digo de una manera en lenguaje coloquial, todas las, cautelas que hay que tener en todos esos procesos y cómo habría que manejar los datos, qué tipo de permisos, qué legitimación legal tendría el hacer todo eso. Pero a mi modo de ver, hay algo muy importante, y es que tendríamos que hacer partícipe a toda la sociedad de la necesidad de poder hacer este tipo de estudios.
Hay una ventaja directa para la persona que se le hace un genoma en almacenar su información, porque ahí está, nosotros cuando hacemos un genoma normalmente interrogamos el genoma acerca de enfermedades concretas que tiene en ese momento el individuo o sobre las que nos pregunta su clínico o él mismo. Por ejemplo, tengo un test de sudor positivo, ¿tendré fibrosis quística? Miramos eso. Me voy a poner un tratamiento con capecitabina, ¿tendré alguna mutación, alguna variante en DPHD, que es uno de los farmacogenes que intervienen? Y miramos eso. Pero si yo tengo almacenado mi genoma en mi historia clínica, puedo ir interrogando sobre diferentes genes o variantes a lo largo de la vida de la persona sin necesidad de repetir constantemente la prueba, con lo cual tenemos rapidez a la hora de obtener una respuesta clínica. Así que hay ventajas individuales, pero también hay ventajas colectivas para toda la sociedad que retornan luego al individuo, porque cuando más conocimiento, más facilidad de tratar la enfermedad que tiene cada individuo concreto. Y es la agregación de todos esos datos de una manera que procuremos que sea codificada o pseudonimizada, con absoluto respeto por lo que quiere la persona y por sus datos, por la protección de sus datos, que permita hacer análisis, como digo, sobre ese colectivo y extraer conclusiones, digamos, metadatos, conclusiones que puedan permitir intervenir en esos grupos de población. Así que hay grandes ventajas, pero hoy tenemos que tener también grandes cautelas. Y todo esto hay que pensarlo con mucho cuidado antes de empezar a poner en marcha todo esto. Antes decía que hay una iniciativa europea, el Beyond 1 Million Genomes, pero hay también una iniciativa paralela en España, que es la iniciativa Impact, que está promovida, financiada y, con un seguimiento también científico por parte del Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Ciencia y Ministerio de Sanidad, que tiene que ver con la implementación de la medicina genómica en España. Sí, además yo creo que son unos aspectos y unos problemas que, además de que requieren una reflexión por parte de la población, requieren de mucha divulgación, porque hay muchas personas que ni siquiera son conscientes de estos problemas éticos o, ¿no?, como a nivel poblacional, y que no son conscientes de lo fácil hoy en día que es secuenciar tu genoma y estudiar tu genoma propio. Entonces yo creo que es algo que requiere de mucha concienciación también. Y por otro lado, ¿nos podrías comentar un poco, aparte de esos aspectos legales y éticos, qué problemas socioeconómicos podrían dar lugar en este campo? Déjame que antes aclare un poquito sobre los problemas éticos, porque hay, digamos, dos aspectos que creo que no he mencionado, pero que son muy importantes. Y es que la medicina, se han quedado latentes, pero no los he dicho explícitamente. Por un lado es que nos permite hacer medicina predictiva. Entonces yo podría descubrir, haciendo un genoma de una persona, que esa persona puede desarrollar en un futuro alguna enfermedad que no tiene tratamiento, que es letal, que produce neurodegeneración, etc. Esto tiene unas connotaciones muy importantes desde el punto de vista ético, porque la persona a la cual se le hacen este tipo de análisis tiene que haberlo solicitado por sí mismo, tiene que ser consciente, aceptar que quiere saber eso, o por el contrario, yo tengo que haberle preguntado, si no lo quiere saber, me tengo que asegurar de que en modo alguno eso se va a analizar. Entonces esto es muy importante, la medicina predictiva y este componente de voluntariedad, de respeto por la persona, por su autonomía de decisión a la hora de hacer este tipo de pruebas, incluido el caso de los menores o de las personas que no son capaces de consentir por sí mismas, que esto es una cuestión compleja. Y en segundo lugar es que la medicina genómica en ciertos aspectos, creo que lo he ido diciendo a lo largo de esta conversación, es todavía incierta. No siempre obtenemos un resultado claramente patológico o claramente normal. Con frecuencia encontramos resultados que no sabemos interpretar todavía. Y esta incertidumbre que todavía persiste y que creemos que va a perdurar un tiempo, que ayudará a clarificar el tener información de toda la población, pero que probablemente requerirá de más experimentos. Esta incertidumbre a veces es muy difícil de manejar por las personas cuando se le entrega esta información. Esto plantea también un reto ético. Entonces, volviendo a tu pregunta en relación con digamos, las cuestiones organizativas y económicas que pueden ser obstáculos o retos para implementar la medicina genómica en general,
Hay fundamentalmente, en nuestro país tenemos un obstáculo muy importante, que es el tema del reconocimiento de la especialidad de genética en la práctica clínica. Esto hace que no se hayan desarrollado de una manera armónica ni los programas formativos de las personas que estamos haciendo genética en la práctica clínica. Los programas formativos son heterogéneos, son diversos. En algunos casos, pues, no ha habido un programa formativo riguroso o, digamos, establecido académicamente. Y en segundo lugar, y derivado de esto también, es que la organización de los servicios de genética o de las unidades de genética también ha sido muy heterogénea y muy poco armónica en nuestro país. Y eso hace que, primero, que garantizar la calidad de la atención sanitaria en materia de genética no sea en muchos casos posible con un 100% de seguridad. Y en segundo lugar, que la accesibilidad a estos servicios no sea tampoco del 100%, haya que recurrir a recursos muchas veces externos, a veces laboratorios que no están dentro de un sistema sanitario con las pegas que eso puede tener, etc. A mi modo de ver, esas son las dos grandes cuellos de botella o retos que tiene la implementación, digamos, desde el punto de vista estratégico y también económico. Porque, claro, implementar la especialidad de genética supone un esfuerzo económico, pero no olvidemos que somos el único país de la Unión Europea que no dispone de una especialidad de genética. Luego deberíamos de dar ese salto, es necesario darlo, porque de otro modo nunca llegaremos a establecer circuitos, digamos, uniformemente supervisados, con los recursos adecuados, con los profesionales debidamente formados. Así que yo creo que este es el fundamental reto. Sí, además esperemos que con estos avances y implementaciones pues podamos dar lugar a un sistema que se dedique a gestionar estos aspectos con más profesionalidad. Bueno, como también vamos a hablar sobre genética clínica en general, uno de los temas, digamos, que está más de moda en este aspecto, que más se escucha popularmente, ¿no? Aunque quizás no se sepa exactamente qué es, pero bueno, tenemos la oportunidad hoy de saberlo, es sobre la terapia génica. Entonces, creo recordar que en la introducción nos habías comentado que también trabajabas con temas de terapia génica. No sé si nos podrías comentar un poco en qué consiste, aclararnos un poco las ideas para que quede un poco más claro este concepto del que se habla mucho, pero quizás se sabe poco. La terapia génica, bueno, el grupo de terapias avanzadas se está empezando a aplicar en la práctica clínica todavía muy despacito. La razón es que el desarrollo a nivel de ensayos clínicos, desarrollo experimental, implementación es todavía muy costoso por diferentes razones que no voy a entrar en ellas. Y por esa razón todavía los fármacos que se patentan, autorizan y comercializan son extraordinariamente caros en general, y por esta razón no se está extendiendo demasiado su uso. Se va despacito, pero fijaros, la vacuna para el coronavirus que nos hemos puesto todos, o eso espero, es una vacuna que está fundamentada en el desarrollo de vectores virales y de RNA, de manera que la tecnología de la genómica ha llegado a un tipo de revolución que, si no hubiera habido mucha investigación detrás sobre genómica, no hubiera llegado nunca. Así que este es un ejemplo, digamos, de implementación de terapia basada en técnicas genómicas, que no terapia génica en el sentido estricto. Ahora bien, sí que se están aplicando para tratar, digamos, de forma dirigida algunas enfermedades. Yo comentaba antes que cuando se identifica una mutación adquirida en determinados tipos de tumor, se puede aplicar
determinados fármacos que lo que hacen es que generalmente no son terapia génica, sino anticuerpos monoclonales dirigidos contra moléculas que son nuevas y que se producen como consecuencia, por ejemplo, de una fusión de 2 genes o de una mutación en un gen. Entonces, la identificación de esa mutación y el desarrollo de anticuerpos dirigidos contra esa mutación permite tratar esa enfermedad tumoral. Así que es terapia basada en genes, no exactamente terapia génica. Pero la terapia génica sí se está utilizando ya. De hecho, hay algunos fármacos que están autorizados y que están en uso en nuestro país para fundamentalmente enfermedades raras. Y esto nos está permitiendo que enfermedades que eran incurables hasta hace muy poco las podamos tratar. Las hay, por ejemplo, para una enfermedad que es congénita y que produce una alta letalidad neonatal, que es la atrofia músculoespinal. Las hay, por ejemplo, para una enfermedad que es muy precoz y que produce en los niños ceguera, que es la amaurosis congénita de Leber o formas de retinosis pigmentaria precoz, y ya se está aplicando en nuestro país. Y están previstos otros desarrollos por ensayos clínicos que están muy avanzados en enfermedades tales como la anemia de Fanconi u otras enfermedades raras. Así que eso ya está viniendo. Pero, como dije antes, el desarrollo de este tipo de fármacos y luego su comercialización es en estos momentos extraordinariamente costoso económicamente. Por eso hay ciertas limitaciones, que yo en mi optimismo pleno espero que lleguemos a ver que se resuelven, fundamentalmente porque se puedan resolver obstáculos técnicos del desarrollo, por ejemplo, de vectores virales para entregar los farmacogenes y hacerlos llegar al tejido diana. Y si el desarrollo de los vectores virales o de otros tipos de vectores es exitoso y se abarata, pues probablemente viviremos una era de explosión y de crecimiento del desarrollo y comercialización de terapias génicas para enfermedades raras y otras. Y desde tu experiencia, viendo el desarrollo que ha experimentado la terapia génica actualmente, ¿cómo de capaces seremos de corregir una mutación específica en un gen específico en un organismo ya desarrollado? Bueno, esto depende de qué tipo de mutación sea, qué tipo de vector utilicemos y qué tipo de tejido diana, fundamentalmente. He puesto antes 2 ejemplos de 2 enfermedades, bueno, de tres ejemplos, pero me voy a referir ahora solo a 2, porque los conozco un poco más, que son la anemia de Fanconi. La anemia de Fanconi permite extraer una muestra de médula ósea del paciente y en el laboratorio hacer o edición genética o terapia génica, y esto lo está haciendo un investigador muy cercano a mí, el profesor Juan Bueren del CIEMAT, y lo está haciendo con mucho éxito. Y tenemos cierta libertad porque podemos extraer la médula ósea. La médula ósea es un tejido que prolifera y podemos hacer cambios, y cuando obtenemos sabemos que ese cambio se ha producido y que es seguro, fiable, etcétera, se puede reintroducir la médula ósea del propio paciente, digamos, editada o transformada, transgenizada, para que esto pueda producir un cambio terapéutico. Pero tenemos el ejemplo contrario, que es otra enfermedad que conozco muy bien, que es la amaurosis congénita de Leber, el caso, por ejemplo, de un gen llamado RP65, en el cual los cambios que hay que producir hay que hacerlos in situ en la retina, porque es ahí donde ocurre la enfermedad. Y no podemos, obviamente, extraer la retina del paciente, transformarla y volverla a implantar. Tenemos que hacerlo in situ, lo cual conlleva diferentes problemas. Uno, el acceso al ojo in vivo, con todos los riesgos que eso conlleva, y luego el obtener éxito en un tejido que generalmente tiene, desde luego los fotorreceptores no se multiplican y las células del epitelio pigmentario se multiplican muy despacio. Lo que se ha visto es que en los primeros experimentos que hay algunos tejidos que, aunque solamente corrijamos un poquitín de las células en las cuales tiene que ocurrir ese cambio, es suficiente para producir un cambio funcional significativo en el paciente. Y en cambio, en otros casos se ha visto que no hay ningún cambio y que no se ha tenido ningún éxito, por ejemplo, en algunas distrofias musculares, que ha sido muy poco exitoso. Entonces, bueno, depende de distintos factores, como te digo, cuál sea el tejido diana, en qué momento aparece la enfermedad, qué tipo de estrategia de terapia génica se utiliza y el porcentaje de corrección que es necesario para revertir la enfermedad.
Lo he sumarizado muchísimo, sí, y lo he hecho muy simplificado, no es así de simple, desgraciadamente. Ya, es que esto me da mucha curiosidad. Y en los casos en los que las células deban ser corregidas, la mutación deba ser corregida entre comillas, in vivo, ¿qué estrategias están propuestas? Porque claro, no puedes hacer un experimento de CRISPR remoto, ¿no? ¿O cómo? Está bien, que ahora entramos ya en el terreno de la investigación preclínica y clínica. Lo que decíamos antes de los ensayos clínicos y lo que viene antes, que es la investigación preclínica. A ver, lo primero de todo es que antes, cuando decía que depende del tipo de terapia, tú has hablado de una manera de terapia génica, que es la edición genética. La edición genética se está empezando a implementar en la terapia génica, pero lo que se está haciendo habitualmente para la atrofia musculoespinal o, por ejemplo, para la distrofia o para la amaurosis congénita de Leber no es CRISPR para corregir esto. Lo que está comercializado es la adición de un gen nuevo. Entonces esto permite corregir el defecto cuando el defecto basal que subyace es por falta de función de la mutación. Entonces lo que necesitamos es implementar el producto que falta, con lo cual, aunque esté la mutación ahí, no nos estorba, y lo que nosotros hacemos es transfectar un gen que esté indemne, que es capaz de hacer que se produzca proteína normal. Si lo que tenemos es un efecto que se llama dominante negativo, probablemente la audiencia sabe a lo que me refiero, pero por decirlo de una manera que nos entendamos todos, una mutación que lo que hace no es que no se produzca proteína, sino que se produzca una proteína aberrante que de alguna manera es tóxica para las células, entonces no conseguimos nada con añadir un transgen que produzca proteína normal, porque lo que tendríamos que hacer es quitar la proteína tóxica. Es decir, corregir la mutación o bloquear la mutación en el gen defectuoso. Y para eso es necesario una aproximación de edición genética u otras aproximaciones con microRNAs que bloquean el gen, otro tipo de estrategias que permitan, digamos, este efecto terapéutico que se persigue. Bueno, claro, en ese caso podría con microRNAs bloquear, digamos, la transcripción y luego ya añadir el gen indemne, ¿no? Con DNA recombinante y etcétera. Sí, o puedes coger un plásmido que se introduzca en el gen mutado y ya no se produzca ningún tipo de proteína, por ejemplo. Pero bueno, sí. hay que bloquear la expresión del gen, y eso hasta ahora, como se está haciendo, es con sistemas de bloqueo del RNA. Lo que suele ocurrir, por suerte, es que la inmensa mayoría de las mutaciones que tienen un efecto dominante negativo, fíjate la palabra dominante negativo, suelen ser mutaciones en heterocigosis dominantes, con lo cual hay un alelo wild type en el individuo. Entonces, si bloqueamos el alelo mutante, ya conseguimos que se exprese de forma natural la proteína wild type. Y en otros casos, lo que se hace es que si la mutación está afectando, por ejemplo, a una región que cambia por completo la pauta de lectura, si tú bloqueas esa parte y de alguna manera se produce como un salto en la lectura de esa zona del DNA y se sigue leyendo el resto del DNA, y a veces ese fragmento de proteína no es muy significativo funcionalmente, y la proteína que se consigue después de ese bloqueo es suficientemente funcional como para, digamos, evitar la enfermedad. Bueno, lo estoy diciendo de una manera muy simple, seguramente al explicarlo estoy cometiendo algún error para hacerlo más simple, pero básicamente estas son las estrategias. Y quiero aclarar una cosa, porque si me oyen mis colegas genetistas van a sonreír, si no reírse a carcajadas. Yo no hago terapia génica, no he trabajado en este ámbito. Lo que hago es identificar pacientes y facilitar el que los colegas que están desarrollando experimentalmente la terapia génica, pues de alguna manera ayudarles a identificar pacientes piloto. Pero tú antes comentabas, Pablo, que había que cómo se llegaba a implementar eso, cómo veíamos que eso era seguro y eficaz. Pues eso, como todas las terapias en humanos, está muy finamente regulado desde el punto de vista legal y también científico. Primero, cuando tenemos una idea de que hay algo que podemos hacer para curar una enfermedad, sea de la manera que sea, tenemos que experimentar en modelos celulares y en modelos animales. Las agencias reguladoras, en Europa la EMA,
en España la Agencia Española del Medicamento y en Estados Unidos la FDA y otras que pueda haber, analizan con sumo cuidado todas las pruebas preclínicas en animales, en células, etcétera, que pongan sobre la mesa que realmente en los animales que hemos experimentado este tratamiento podría ser eficaz y seguro. Y con todas las cautelas, con todos, digamos, los elementos que consideren las agencias reguladoras y los expertos, permiten hacer un paso a humanos primero, digamos, protegiendo todos los elementos posibles para ver que no hay ninguno de estos problemas. Establecen cómo se va a monitorizar la seguridad y la eficacia y de antemano dicen vamos a mirar esto, esto y esto y veremos si este fármaco, esta terapia puede ser utilizable en humanos y hay diferentes fases de los ensayos clínicos que hay que cubrir para responder todas esas preguntas satisfactoriamente. A ver, se trata de un proceso muy complejo pero necesario realmente y en cualquier tipo de terapia, vamos a decir, revolucionaria o innovadora siempre hay mucha cautela a nivel bioético y legal, ¿no? Pero bueno, a nivel puramente científico, a nivel de la estrategia, es que resulta interesantísimo. Es como cómo podemos llegar a lograr cosas tan extraordinarias, ¿no? Sí, bueno, de hecho podríamos hablar más de todo esto, pero tenemos que dar paso a la última parte del capítulo, así que después de la pequeña pausa musical continuaremos aquí hablando en el episodio. Bueno, ya para terminar un poco el episodio, queremos hacer un poco de debate sobre algunos temas así más interesantes que no sean quizás estrictamente científicos, pero bueno, una de las críticas que se le hace a la medicina genómica y al empleo de Big Data, por ejemplo, es el sobrediagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos proyectos de monitoreo a personas que estaban aparentemente sanas encontraron numerosas prepatologías, vamos a decir, que realmente muchas de ellas quizás no llegarán nunca a desarrollarse ni serán sintomáticas. Es decir, que quizás todavía le queda a esta tecnología afinar un poco más sus resultados para determinar cuáles de las anomalías o variantes en los genes puedan llegar a tener verdaderamente consecuencias clínicas o ser potencialmente mortales. Y para ello quizás necesitan estudios de cortes que duren varios años para poder realmente cuantificar cuánto hay de sobrediagnóstico en estos programas de monitoreo. Luego también el desarrollo de nuevas tecnologías trae otro debate interesante y es cómo se modifica la figura del médico, ¿no? Por ejemplo, hoy es común la aparición de aparatos como relojes inteligentes u otros dispositivos con los que puedes encontrar, por ejemplo, arritmias, ¿no? Te pueden indicar arritmias o la numerosa información que uno puede encontrar a golpe de internet, ¿verdad? Que eso hace que muchas personas opten por automedicarse sin hacer una visita al médico. Entonces, plantea el problema de cuál es el papel del médico que debe tener hoy en día. Es decir, ¿se necesitan todavía profesionales de la salud capacitados? ¿O qué problemas trae el hecho de que cada vez más las nuevas tecnologías hagan posible que uno se informe sobre su salud, pero también trae sus riesgos de autodiagnóstico en casos que realmente pues muchas veces no tienen ninguna no van más allá, ¿no? Como habíamos visto, a lo mejor sobrediagnóstico, ¿no? Entonces, ya que tenemos aquí a Carmen, nos gustaría saber un poco cuál es su opinión sobre estos asuntos. Es súper interesante lo que estás planteando. Se me estaba ocurriendo un símil, pero es un poco bestia. Y estaba pensando que el conocimiento de los Big Data, los datos digitales, la genómica, es como si tuviéramos en nuestras manos una sierra eléctrica.
y depende de quién la maneje, puede ser estupendo, porque si lo que tenemos que hacer es talar una rama que se puede caer y matar a alguien, es fantástico tener esa herramienta tan potente, pero si se la damos a un niño de 2 años, estaremos haciendo una barbaridad. Entonces yo creo que tenemos que ser muy conscientes de las herramientas de las que disponemos, su capacidad, y limitar su uso, y perdonad que utilice la palabra limitar, en aquellas circunstancias en las cuales sea deseable ese uso. Lo que está ocurriendo ahora es que hay un sobreuso y una mala interpretación de los resultados. No es un problema de que se le diga a un paciente, usted tiene esto y va a desarrollar esto otro, sino sencillamente que se le está dando una información a veces errónea. Fijaos, una cuestión muy importante que debatimos a veces en los congresos, hablando de estos aspectos éticos, es lo que llamamos los hallazgos inesperados o hallazgos secundarios. Y ha habido bastante debate, y yo soy defensora de minimizar la posibilidad de encontrar hallazgos secundarios y hallazgos inesperados en la medida de lo posible, y dejar la información genómica a disposición de los pacientes para que eventualmente ellos puedan preguntar cosas sobre su genoma en distintos momentos de la vida, pero no proporcionar toda la información sin antes haber tenido primero conocimiento de cuál es ese tipo de información, aplicar filtros para revisar qué genes, qué variantes queremos informar porque son relevantes para la salud de la persona, y no todas lo son, y en algunos casos no sabemos todavía, y sobre todo que el paciente o la persona conozca o sepa anticipadamente qué cosas sobre su salud y sobre su vida desea conocer. Cuando uno no se enfrenta con una enfermedad conocida porque nunca la ha tenido en su familia, pues si yo le digo a una persona que tiene un alto riesgo de desarrollar una demencia terrible y letal a los 40 años, y estoy hablando, tengo delante una persona de 35 años y no lo ha tenido en su familia y no se ha planteado eso, probablemente dirá, que me digan todo lo que se pueda saber. Pero a lo mejor si yo le explico algunos ejemplos, límites en las diferentes circunstancias, esa persona con un poquito más de conocimiento puede llegar a decirme qué es lo que quiere saber. Así que yo creo que los médicos, o mejor dicho, perdonadme que diga los sanitarios, porque es una miscelánea de distintos profesionales los que hacemos este tipo de medicina genómica, no somos solo médicos, hay biólogos, hay bioquímicos, hay farmacéuticos, y todos son necesarios o somos necesarios para aportar esta visión global. Pues si todos estos profesionales vamos a ser cada vez más necesarios, porque está disponible para el público en general esta información, pero no está bien interpretada. Y no sabéis la cantidad de personas que acuden a nuestras consultas para tener una segunda o una tercera opinión de algo que han identificado, de algo que conocen o se les ha dicho, y no están seguros acerca de su significado o quieren saber más. Así que creo que nuestro rol va a ser ese. Tenemos que ser los instrumentos o las personas que podamos tener ese diálogo con los pacientes y explicarles un poco más en detalle cuál es la interpretación de lo que hemos encontrado. Pero al mismo tiempo también tenemos que ser conscientes, y en la genética los genetistas lo hemos sido desde hace muchas décadas, tenemos que abandonar la postura paternalista sobre la salud. Las personas son dueñas de sus propias decisiones. Entonces nosotros no podemos tomar la decisión de lo que los médicos o los sanitarios, de lo que debe el paciente conocer o no. Debemos discutir con él. Mire usted, este tipo de herramientas le van a permitir conocer todo este tipo de datos acerca de su salud presente y futura. ¿Qué es lo que usted desea saber? ¿Desea saber solo aquellos datos sobre los cuales podemos intervenir y evitar que produzcan daño de alguna manera? ¿Desea usted saberlo todo? ¿Desea usted no saber nada? Entonces, lo que no es prudente es ofrecer todo este tipo de técnicas genómicas sin acompañar antes en una reflexión previa con el paciente para que conozca anticipadamente lo que le podrían revelar los estudios y acompañarle luego en la toma de decisiones. Y también, cuando se encuentran hallazgos de este tipo, derivarle a los especialistas que le podrían ayudar para tratar o prevenir las consecuencias de esos cambios de imagen, de su frecuencia cardíaca, etc. Están muy bien los portables de los relojes digitales, están fenomenal,
De hecho, yo llevo uno, vosotros lo estáis viendo, porque a veces he tenido arritmias y quiero saber, me estoy monitorizando con toda intención esto. Entonces, este tipo de instrumentos nos sirven para prevenir otros problemas, pero yo sé, porque mi cardiólogo así me lo ha dicho, qué es lo que tendría que hacer si descubro que tengo alguna alteración. Estoy controlada por un profesional. No tomo yo mis propias decisiones sobre lo que identifico, a pesar de que yo también soy médico, pero no soy especialista. Así que el rol del médico se ha transformado o se debe transformar y se deben de tomar decisiones prudentes a la hora de utilizar todas estas herramientas. Claro, porque es igual de importante la recolección del dato como la interpretación. O sea, no lograrás dar utilidad de los datos sin una correcta interpretación y tampoco conseguirás tener esas interpretaciones tan valiosas sin la recolección de los datos. Y entonces los únicos que son capaces o están capacitados para esas interpretaciones correctas y con responsabilidad son los que se han formado para ello, ¿no? Evidentemente. O sea, que no por llevar un reloj eres tu propio médico, evidentemente. Pero si combinamos estas tecnologías con la asistencia sanitaria, transformamos la manera de hacer medicina. O sea, que es un elemento muy importante, innovador muy importante. Nosotros en el hospital, en la Fundación Jiménez Díaz, hay un departamento de salud digital y hay una unidad de innovación clínica que es muy potente y que lo que está haciendo es realizar análisis sobre qué prácticas clínicas tienen valor para el paciente. Os pongo un ejemplo. Si yo tengo una insuficiencia renal o un asma, está pautado que yo vaya a revisión cada 6 meses. ¿Pero por qué? Si a lo mejor yo no tengo una reactivación de mi proceso en 2 años, porque tengo que estar yendo al hospital, que me saquen sangre. Y en cambio, si detecto que tengo alguna alteración, no tengo la opción de cambiar mi pauta, mi programa de visitas de otra manera. Entonces, os pongo un ejemplo muy simple, pero realmente lo que estamos intentando hacer es que con toda la información que obtenemos de los relojes digitales, de la salud digital, del diálogo médico-paciente o sanitario-paciente a través de elementos digitales que no son presenciales, intentar establecer rutas que nos permitan aproximar nuestra práctica clínica al paciente. No me gusta lo de personalizar porque realmente no es que personalicemos lo que hacemos, sino que adaptamos las normas, las recomendaciones a las necesidades que tiene nuestro paciente. O sea, lograr una medicina más precisa y organizada, ¿no? Dentro de lo que cabe y más eficiente. Y más preventiva, que previene los problemas, que se anticipa. La verdad es que me gusta mucho la metáfora que usaste al principio de la sierra, porque es una herramienta muy poderosa y como todas las herramientas poderosas, pues son peligrosas, en cierto modo. O sea que... Sí, bueno, a mí me gusta más la síntesis que has comentado, ¿no? Con respecto a cuál debe ser el papel del médico. Debe estar ahí para interpretar y debe ser una persona imprescindible, pero tampoco podemos adoptar una posición paternalista y cada uno pues es dueño de su propia salud y de lo que quiere conocer y cómo lo quiere conocer. Y además el paciente debe ser muy consciente de estas reflexiones a la hora de empezar a usar estas herramientas, ¿no? Porque, vamos, que es importante saber cómo manejar esas tecnologías si estás usándolas tú mismo. Fijaros, la Ley de Investigación Biomédica y la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, que se desarrolló en una orden ministerial y que actualmente se está revisando, dice que todo estudio, en este caso genético o genómico, debe ser precedido de un proceso de asesoramiento genético. Y en ese proceso es donde se dialoga con el paciente o con la persona que todavía no es paciente y se le explica cuál es el poder que tiene y las limitaciones que tiene las herramientas genómicas, para que el paciente indique qué es lo que quiere que hagamos y qué es lo que quiere que le informemos. Pero a veces se nos olvida que hay que preceder de este tipo de proceso y se nos olvida porque muchas veces el paciente no tiene acceso a un servicio de genética. Antes he comentado las limitaciones que tenemos en nuestro país por la no existencia de la especialidad. Y eso hace que se puedan tomar decisiones imprudentes, que los propios pacientes, porque no conocen en detalle este tipo de técnicas, puedan asumir que todo lo que se les va a informar va a ser beneficioso para ellos, que no va a haber ningún margen de incertidumbre y que va a ser todo un camino de rosas.
y hay que explicarles que no siempre es así. Muy bien, pues bueno, realmente podríamos comentar muchas cosas más, pero se nos está acabando el tiempo, aunque bueno, lo bueno de estos episodios es que conocemos gente muy eminente para poder charlar de nuevo de estos temas y esperemos que podamos tener otra oportunidad para comentar todas esas cosas que se nos han quedado un poco sin comentar. Yo por mi parte dar las gracias a Carmen por venir hoy aquí con nosotros y hablarnos ampliamente sobre estos temas. Bueno, ampliamente dentro de lo que cabe, pero Además que son temas tan importantes como interesantes. O sea. Exactamente. Sí, porque al fin y al cabo todo el mundo tiene interés por temas de la salud, ¿no? Más o menos nos afectan a todo el mundo. Por supuesto también agradecer a Pablo y a Diego, nuestro técnico. Diego, te queremos. Así que sin más, no sé si queréis comentar algo último antes de cerrar el episodio. Yo lo que querría deciros es también agradeceros que me hayáis invitado. Para mí es un placer dirigirme a personas que tienen interés, personas que se están formando, gente joven. Creo que tenemos que ir transformando la sociedad y formándola utilizando estos recursos. Así que muchísimas gracias por esta iniciativa y muchísimas gracias por vuestra profesionalidad. Muchas gracias, Diego, por estar ahí en la recámara ayudándonos. Muchas gracias, Eric, y muchas gracias, Pablo. Me he sentido extraordinariamente cómoda charlando con vosotros. Sí, la verdad es que ha sido una charla interesantísima y te lo agradecemos totalmente porque es que nosotros somos gente como muy curiosa, ¿no? Y estas charlas son de inmenso valor. Exactamente, el placer es nuestro. Bueno, pues con esto cerramos el primer episodio de esta serie de genética. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.